Sí. Vamos a orar. Falta, Esteban me dijo que llegaba, pero está igual, con una atrasadillo, entonces vamos a iniciar de una vez. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos concedes estar aquí un jueves más y es un verdadero privilegio. Cada uno de nosotros hizo una elección y hemos preferido estar aquí para abrir tu palabra, para escudriñar tu palabra. Y gracias te damos porque no es porque seamos mejores que otros, sino porque tu gracia nos ha alcanzado. Gracias por todos los jueves que hemos estado aquí, por la cantidad de preguntas bíblicas que hemos estudiado. Gracias, Señor. Concédenos ese entusiasmo al conocerte mejor cada vez, porque ese conocimiento nos llevará a amarte más. Bendícenos a los que estamos aquí, a varios que no han podido llegar esta noche. Inquieta también los corazones de aquellos que sí podían venir, pero han preferido alguna otra cosa. Inquieta las conciencias, Señor, atrae muchas almas a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estamos en la parte de nuestro estudio bíblico que tiene que ver con la oración. Entonces, estamos estudiando la oración que Jesús nos enseñó, que se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y leo desde el versículo 9 en adelante, donde dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces ya habíamos estudiado la parte importante, que es entender que esta oración es una oración modelo o un patrón de oración que tiene todo lo necesario de una oración, pero que no significa que tenemos que orar exactamente estas palabras siempre. Ya lo habíamos visto. También habíamos visto quiénes pueden orar, porque como habíamos visto en el mismo capítulo 6 de Mateo, Jesús decía que no fuéramos como otros que por su palabrería pensaban que iban a ser oídos.
Es decir, que pueden haber muchas palabras que la gente está diciendo y piensan que es oración y no es oración verdadera. Entonces Él nos va a enseñar a orar. También habíamos visto eso. Lo precioso de que en Lucas 11 vimos que ellos se acercan, los discípulos, a decirle al maestro, enséñanos a orar. Nosotros necesitamos ser enseñados a orar. Y yo quiero que tomemos esto entonces con entusiasmo. Es la escuela de oración de Jesucristo. Él es el que nos va a enseñar a orar. La primera cosa entonces que habíamos visto en el pasado, solo esto es un repaso, es que si usted no es verdaderamente hijo de Dios, sus oraciones no son recibidas. Usted debe ser adoptado en la familia de Dios para que pueda decirle a Dios, Padre nuestro. Y vimos cómo eso sucede, que el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción, que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y que creyendo en Cristo somos adoptados. Y dice la Sagrada Escritura que esos que reciban a Cristo reciben la potestad de ser llamados hijos de Dios. También vimos una conexión entre lo que decía Romanos y lo que decía Gálatas y lo que dice el Evangelio, de que Jesús oró en Getsemaní diciendo estas palabras, Abba, Padre. Lo repite el apóstol Pablo en Romanos, lo repite en Gálatas, y es la palabra aramea más cercana para Padre. No es una palabra coloquial, como algunos dicen que eso significa papito, no es así. Y después vimos que es sí de gran cercanía, pero que a la vez nos recuerda que a que estamos llamando Padre nuestro está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, vimos las dos cosas importantes. Nos acercamos con confianza, porque así lo dice la Sagrada Escritura, al trono de la gracia, pero sin olvidar que es un trono, y el trono tiene un rey. Entonces nos acercamos a Él como el Rey glorioso, estás en los cielos. Entonces vimos un balance entre esa confianza que por la sangre derramada de Jesús ahora tenemos, de acercarnos a Dios, lo cual no se podía. Ahora podemos acercarnos por Cristo, pero sin olvidar que Él está en los cielos. Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a ir a la primera petición. La pregunta 145, y esto es bonito recordar, llevamos 145 preguntas de estudio. Bueno, gracias al Señor. Dice, ¿cuál es la primera petición de la oración que el Señor nos enseñó? La respuesta dice, santificado sea tu nombre. Y explica, es decir, concédenos en primer lugar conocerte correctamente y adorar y alabar y magnificar tu bondad, tu justicia, misericordia, verdad, todopoderosas que resplandecen en todas tus obras. Además, te pedimos, al decir, santificado sea tu nombre, te estamos pidiendo que Dios dirija nuestras vidas, pensamientos, palabras y obras para este fin. ¿Cuál? Que tu santísimo nombre no sea deshonrado por nosotros y que le demos renombre con honor y alabanzas. Esta es la que vamos a ver hoy, y yo he preparado un brevecito estudio con respecto a lo que es santificar el nombre de Dios. Nosotros tenemos uno de los 10 mandamientos que ya habíamos estudiado antes en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 7. ¿Quién lo puede leer, por favor? Éxodo, capítulo 20, versículo 7. ¿Lo tiene Fabián? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien, entonces, antes, para decir santificado sea tu nombre, tenemos que recordar que nosotros mismos tenemos que cuidarnos de no tomar su santo nombre en vano. Y en aquel momento habíamos dicho de varias maneras se toma el nombre de Dios en vano, incluso a veces de una manera muy hasta piadosa. Gente que para todo dice, Dios mío, y que para todo dice, ay Cristo, y eso, si no se dice con de verdad reverencia, es tomar el nombre de Dios en vano. Y habíamos dicho también que aquellos que repiten en sus oraciones un montón de veces en el nombre de Jesús, como si esa repetición del nombre de Jesús le va a hacer que su oración sea más válida, eso es tomarlo en vano.
Porque a veces se repite eso en el nombre de Jesús sin ni siquiera saber qué significa orar en su nombre. ¿Ven? Entonces, vimos qué es orar en el nombre de Jesús. Eso lo vimos en su momento, pero tenemos que ser cuidadosos. No tomar el nombre en vano de Dios, ni en nuestra conversación cotidiana, ni en las oraciones. Tenemos que ser cuidadosos. Yo sé que muchas veces se hacen no conscientemente, porque se ora y las personas usan el nombre de Dios como una muletilla. Eso es de cuidado. Entonces, si vamos a santificar el nombre de Dios y a pedirle, santificado sea tu nombre, nosotros somos los primeros que debemos aprender a santificarlo. No pedir que otros lo santifiquen. Yo debo aprender a santificarlo. Entonces, tenemos que tener un concepto correcto de lo que significa la palabra santificar. La palabra santificar significa poner aparte para un uso sagrado. De hecho, en el tabernáculo y en el templo antiguo se decía que hasta los utensilios eran santificados o santos. Y eso significaba que estaban apartados para un uso especial. Entonces, santificar significa eso. Por eso los creyentes son santos. Porque Dios los ha apartado, los ha llamado a apartarse del mundo y el pecado para servirle a Él. Eso es lo que los hace santos. Entonces, nosotros tenemos que entender cuán santo es el nombre de Dios, que es apartado de todo lo común. Y la Sagrada Escritura nos lo enseña así. ¿Quién puede leer, por favor, Isaías 6:1? Janeiro. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el mundo. Oigan cómo describe el trono de Dios Isaías. Es un trono alto y sublime. Tenemos que tener una imagen de Dios correcta y bíblica. Muchas veces las personas están hablando de un Dios que es casi del tamaño de ellos. Este Dios nuestro es alto y sublime su trono. ¿Quién puede leerme, por favor, el mismo Isaías, pero 48:12? ¿Lo tiene Fabián? Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Creo que le di la cita errónea. Ve a ver si es 58:2, hermano. No, pero no. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Tampoco. Vamos a ver. Ya lo tengo. 57:15, completamente diferente. Perdone. 57:15 de Isaías dice. 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sí, ese es el versículo que ocupamos entender, para entender es que esta petición la hacemos con entendimiento, no simplemente diciendo unas palabras, sino entendiendo. Mire, Dios nos dice que Él es el alto y sublime y que habita la eternidad. Entonces vean que vamos desde un extremo de su sublime santidad, pero después Dios dice, pero Él desciende, Él condesciende para habitar con el hombre, pero no con cualquiera, sino con el que es quebrantado y humilde de espíritu. ¿Ven? Entonces, al estar nosotros hablando de santificar el nombre de Dios, nosotros tenemos que tomar esta posición de quebrantados y humildes. Si no, entonces no va a servir nuestra invocación del nombre del Señor. Ahora, hablando más de su nombre, vean lo que dice el Deuteronomio 6:13.
Deuteronomio 6:13, ¿quién lo tiene? Esteban, llegó bien, qué bueno. Dice la palabra de Dios. Oye pues, oh Israel. 6:13. 13. Sí. Perdón. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Vean que esto. A él, a nuestro Dios, dice, a Jehová tu Dios, solo a él servirás. A él le temerás y por su nombre jurarás. Jurar por el nombre de Dios es algo que la Biblia nos manda a hacer, pero correctamente. Ellos precisamente, los judíos, tomaron el nombre de Dios en vano para los juramentos. Y entonces juraban por un montón de otras cosas. Nosotros, y también lo vimos en su momento, nunca tenemos que hacer ese tipo de juramentos. Pero no significa que estamos diciendo que es inválido hacer un juramento. Vea que dice, y por su nombre. Es decir, lo que hacemos en el nombre de Dios es para nosotros sagrado. Y habíamos visto qué clase de juramentos hacemos en el nombre de Dios. El mismo matrimonio es un pacto delante de Dios. En el nombre de Dios esas personas se están uniendo. Cuando nosotros pasamos al bautismo, estamos invocando el nombre de Dios, diciendo que de verdad nosotros hemos sido sepultados a una vida antigua de pecado y resucitados a una vida nueva. ¿Me entienden? No solamente diciendo las palabras juro en tu nombre, se hace un juramento. Es ¿qué significa jurar en su nombre? Jurar en su nombre es lo más sagrado que hay. Por favor, busquemos Malaquías 3:16. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 16. El que lo tiene, levanta la mano si quiere leerlo. Fabián. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Meditemos entonces un momentito en lo que hemos leído aquí. ¿Para quiénes se escribió ese libro de memoria? Dice dos características: para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Eso es lo que les digo, de que el nombre del Señor es tomado en vano, porque se menciona pero no se reflexiona en él. Ya habíamos, eso sí, tomado tiempo, me parece, en el pasado, pero quisiera hacer un repaso, porque creo que es suficientemente importante para nosotros. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 1 lo siguiente, leo para ustedes del 11 en adelante. Hablando de Jesucristo, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Malaquías dice que ese libro de memoria se escribe para los que temen a Jehová y piensan en su nombre. Pero la gente ni siquiera toma tiempo para detenerse y pensar todo lo que el nombre de Jesucristo significa e incluye. Entonces nosotros, en el pasado, como les digo, lo habíamos visto, pero repasemos. Es Jesús el Cristo. Ese es su nombre. Jesucristo, Jesús el Cristo. Jesús significa Salvador, o Jehová es salvación. Y para que usted piense en ese nombre y lo entienda y lo invoque, usted tiene que entender Salvador. ¿Y por qué Salvador? Quiere decir que yo necesito un Salvador. ¿Y por qué necesito un
porque mis pecados me hacen merecer el infierno. Por eso necesito al Salvador, a Jesús. Y no solo lo necesito para que me libre de la condenación del infierno que merezco, sino que dice Mateo 1:19, pondrás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿de qué los va a salvar? De sus pecados, no solo del infierno, que es como la gente quiere, nada más algo rapidito para no irme al infierno. No, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si usted es de su pueblo, entonces usted es salvado de sus pecados, y me debería poder decir, ¿y de cuáles pecados le ha salvado Cristo? Porque a veces tenemos conceptos muy por encima de las cosas. Dice la Biblia que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Si usted es de su pueblo, ¿de cuáles pecados le salva Jesús? Y entonces el Espíritu Santo le ilumina y dice, claro, de esto y de esto y de esto y de esto. Todo lo cual lo rechazamos, nos arrepentimos y confiamos que el sacrificio de Jesús es suficiente. Entonces, ya creo en su nombre como Salvador. Pero la otra frase que dice Jesús, Cristo o el Cristo, debemos entenderla. Porque Cristo es la palabra griega para Mesías. Pero, ¿qué significa Mesías? Entonces alguien fácilmente dice, Mesías significa el ungido. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Ungido? ¿Para qué es? ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús es el ungido de Dios, el Mesías y Cristo, y esa unción lo que significa es que Él está capacitado y encomendado para una tarea específica. Así ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento que profetas y reyes y sacerdotes eran ungidos. Se hacía un acto simbólico en el cual se le derramaba aceite, por ejemplo, a un rey, y ahora está investido con la tarea de ser rey y con la capacidad de serlo. Lo mismo pasaba con el sacerdote. Pueden leerlo en los libros primeros de Moisés, cómo se hizo un aceite especial que se llamaba el aceite de la unción para consagrar a Aarón y a sus hijos. ¿Ok? Jesús es el Cristo, el Mesías ungido, el Mesías al cual se le dio 3 oficios específicos que Él cumplió a la perfección. El primer oficio, profeta. Él es el profeta, no es un profeta, sino el profeta. El que nos habló las palabras de Dios y el que Él mismo es la palabra de Dios. Oigan eso, por eso es llamado el Verbo de Dios. Él no solo nos habló las palabras de Dios, sino que Él es la palabra de Dios, el Verbo encarnado. Y en ese sentido Él se pone frente al pueblo de Dios y habla de parte de Dios. El siguiente oficio es sacerdote. Como sacerdote, Él ofrece a Dios ofrendas de parte del pueblo de Dios. Entonces, ahí Él está viendo hacia Dios y representando al pueblo de Dios como sacerdote. ¿Y qué ofrece Él? ¿Qué ofrece este sacerdote? Su propia vida. Eso es lo que dice la Escritura. Sacrificio y ofrenda a Dios en olor fragante. Y fue aceptada esa ofrenda por el Padre y lo demostró en la resurrección. Entonces, Él es el sacerdote ungido, eso significa Cristo. Y el último es Rey. Él es el Rey del pueblo de Dios. El reino de Dios tiene un Rey y se llama Jesucristo. Por eso les decía que no funciona eso de que Jesucristo es mi Salvador, pero usted vive como quiere. No, si Él es su Salvador, Él es su Señor también. Entonces ven que ya ahora tiene más sentido así leer esto que dice, a los que creen en su nombre. Es decir, a los que creen que Él es mi Salvador, que Él me habló la palabra de Dios, que Él mismo es la palabra de Dios, que Él se ofreció a Dios en lugar mío, y tras de eso que Él gobierna en mi vida. Si usted cree eso, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cuánto pensamos en eso? Porque Malaquías dice que ese libro de memorias, lo cual es una expresión muy bella de decir que Dios nos toma en cuenta, nos tiene anotados. Dios no ocupa eso. Nosotros sabemos que Dios lo sabe todo, pero es una manera para que nosotros tengamos una figura de aquel libro en el que está escrito el nombre de los que temen a Dios y de los que piensan en su nombre. Ahora les pregunto, ¿verdad que
La palabra de Dios es maravillosa, que cuántas veces hemos leído santificado sea tu nombre y nunca hemos meditado suficientemente en su nombre. Bueno, pues ahora sí vamos a hacerlo, que cuando nos ponemos a orar y a santificar su nombre, nos asombremos de todo lo que Él es para nosotros. Ahora, hay una parte que es bien importante y no muchos la han entendido. Para mí fue una bendición cuando el Señor me llevó a entender esto, que santificar el nombre de Dios no significa nada más ese tenerlo en suma reverencia, no significa solo entender lo que su nombre significa, no, y recibir y aceptar eso, sino mucho más. Implica esta palabra, obediencia. Y se lo voy a demostrar en un relato muy claro que está en la Sagrada Escritura. Vayamos por favor al libro de Números capítulo 20. Números 20. Voy a leer el relato a partir del versículo 5. Prestemos atención, por favor. Este es el pueblo de Israel quejándose en Cades, en el desierto de Cades, contra Moisés porque no había agua. Entonces prestemos atención. Y le dicen esto a Moisés: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, avisa de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme, pongan atención a esa palabra, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Si no han leído la historia, les comento. En otra ocasión, hacía mucho tiempo atrás, el pueblo había necesitado agua también. Y Dios también le había dicho a Moisés que golpeara la roca y saldrían aguas, y así sucedió. Pero en esta ocasión, esa no fue la instrucción de Dios, sino que ustedes y yo leímos: háblale a la peña. Si nosotros nos ponemos atención a ese detalle, no entendemos por qué es que Dios dice: no me santificasteis. Voy a leerles ahora, o lean conmigo, Deuteronomio 32, 51. 40 años vaga este pueblo por el desierto, y ya están para cruzar a la tierra de Canaán. Y Moisés quiere ir a aquella tierra, pero Dios le había dicho que no, y oigamos por qué, para que oigan esa palabra de la que estamos hoy hablando. Deuteronomio 32, 51. Voy a leer desde el 48 para que veamos lo que sucede aquí. Deuteronomio 32, 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim,
al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Y oigan la razón, mis estimados, versículo 51, esta es la razón. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin. Y atentos a esto. Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá. ¿Me siguieron, hermanos, lo que es santificar? Santificar es obedecerle a Dios y hacer las cosas como Dios dice. Si usted no hace las cosas como Dios dice, usted no está santificando el nombre de Dios. Y aún así la misericordia de Dios es tan grande y su paciencia que a veces Él nos da lo que necesitamos a pesar de. Porque la cosa aquí preguntamos es, cuando Moisés no hace lo que Dios le dice de hablarle, sino de golpear 2 veces, la pregunta es, ¿salió agua o no salió agua? Sí salió, por la misericordia y paciencia de Dios, pero de una vez viene el castigo y el juicio y dice, no entrarás, no santificaste mi nombre porque usted está haciendo las cosas a su manera. Y aquí, mis estimados, tenemos que tener una aplicación muy seria para nosotros, creyentes de este siglo. Hay iglesias haciendo cosas que en apariencia están dando resultado, pero las están haciendo a su manera y no a la manera de Dios, y eso no es santificar el nombre de Dios. Entonces, vemos cierta gente que hace ciertas cosas y que parece darles éxito, y ustedes y yo podemos ser tentados a decir, pero si lo hacen y funciona, no podemos seguir esos ejemplos. Nosotros tenemos que decir, ¿qué dijo Dios? Porque si Dios dijo de otra manera, lo hago como Dios diga, porque eso es santificar su nombre. Nos veremos tentados a hacer las cosas a nuestra manera. Los ministros del Señor, los predicadores, quieren ver el agua fluir, quieren ver la iglesia llena. Bueno, hay maneras para hacerlo, pero hay unas que no son santificando el nombre de Dios, y entonces puede que lo logre en una medida, pero no entrarás allá. Yo cuando leo la historia de Moisés, yo me conmuevo porque yo digo, él deseaba con todo su corazón, déjame entrar en aquella tierra, y Dios solo le permitió verla. Verás la tierra, pero no entrarás. Razón, porque no me santificasteis. Ven, mis estimados, como esto de la fe cristiana no es un asunto de nada más conocimiento o sentimientos. Nos tiene que llevar a una manera de vivir y de hacer las cosas. Y si no, no estamos santificando su nombre. Y se vuelve en vano el que yo diga, santificado sea tu nombre, santo, santo, santo. No. Tiene que haber una disposición de obediencia. Y entonces usted puede decir, santificado sea tu nombre como yo lo santifico en mi vida. Sea obedecida tu voluntad. Eso ya viene en la otra petición. Pero es lo que se necesita antes de ese sometimiento a la voluntad de Dios. Entender que Él merece ser obedecido. Ahora, veámosla, que ese es el mismo concepto que nos habla el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:15, el que lo pueda leer, por favor. Janeiro. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es las primeras palabras las que quiero que prestemos atención. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Si ya vimos lo que le dijo a Moisés y a Aarón de santificarlo, conectado a una obediencia sincera, ¿qué es lo que se nos dice a nosotros al decir santificado a Dios el Señor? No es, repito, solo sentimientos.
yo lo santifico en mi corazón. Bueno, si eso es así, obedezca. Obedézcale a Dios, porque la obediencia es santificar el nombre de Dios. Y eso es lo que le capacitará a usted para hacer esto que dice aquí. Dar testimonio. Eso es, presentar defensa de la fe y hacerlo de la manera correcta, con mansedumbre y reverencia. Si no lo hacemos así, y si entramos en pleitos y discusiones, no estamos santificando el nombre de Dios. Y muchos, mis estimados, con dolor lo digo porque lo veo por las redes sociales, están en una discutidera y en unos pleitos teológicos en internet. Eso no es apropiado. Bueno, en ningún lado, pero menos en un foro público. Si usted tiene a alguien al cual le quiere hablar de la verdad y tiene que refutarle algo, la mejor manera es en persona. Y cuando conversamos de ese tema y nos reunimos a hablar con la palabra de Dios. Pero aquí dice cómo se hace, con mansedumbre y reverencia. La verdad que muchos de los que oigo ahí, escuchando mucho de apologética, lo que se nota en sus actitudes es un deseo de ganar discusiones, lo cual alimenta el orgullo. ¿Entienden? Tenemos diferencias doctrinales con este y con el otro, o con una falsa doctrina. ¿Qué es lo que está detrás de usted? ¿Ayudar a esa persona o ganarle la discusión para que vea que usted sabe más? Ese es el punto. Entonces, dice que nosotros tenemos que santificar a Dios el Señor como, aquí dice, dando un testimonio correcto de obediencia y haciendo las cosas a su manera y no como nosotros quisiéramos, porque entonces no estaríamos santificando el nombre de Dios. Voy a ir a otra cita, voy a primero ver si la anoté bien. Sí, vayamos por favor al profeta Isaías, capítulo 8. Capítulo 8 de Isaías, vamos a leer los versículos 11, 12 y 13. ¿Quién los tiene? ¿Quiere leer? Fabián hoy está leyéndolas todas, nadie levanta la mano. Está bien, Fabián. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ay, ven qué clara es la palabra de Dios. Nos dice aquí que nosotros no tenemos que andar con el mundo, lo que el apóstol Pablo llama la corriente de este mundo, y no vivir como ellos temen, viven, ni temer lo que ellos les temen, ni tenerles miedo. ¿A qué les recuerda a ustedes esto? A mí, a esta pandemia que recién pasó. La gente con un pánico a la muerte como si no fueran cristianos. O sea, que tenemos que tener un nivel sensato de precaución, porque no sabíamos qué era y todo. Pero una vez que se sabe que es un virus, y ya, suficiente, y no entrar en el pánico. Ustedes saben de las cosas que estamos hablando. Pero Dios nos dice, es que ustedes no tienen que tener el mismo temor que ellos. ¿Por qué? Porque usted se cuida normal, pero ¿y si le da COVID? Bueno, le dio COVID y se muere. Bueno, se muere, pero ¿qué es la desesperación tan grande como si fuera algo? Entonces ahí se ve que le tememos, que esas personas estaban con los mismos temores de los mundanos. Ahí sí yo puedo entender, ellos no tienen esperanza, no saben qué pasa después de la muerte, no tienen a Cristo. Pero si usted y yo tenemos a Cristo, no podemos comportarnos así. Y dice, no haga eso, no le teman a lo que ellos le temen. Y entonces nos dice, ¿qué hagamos? A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Y nos dice, ¿cómo? Temiéndole solo a él, no temiéndole al hombre. Es que si no es de un virus, de otra cosa se va a morir, pero no le temo a eso. Eso no, de ninguna manera estamos llamando a nadie, ni a la irresponsabilidad, ni a los descuidos, pero
No tenemos que tener el temor que tienen los impíos. No puede ser. Sino, ¿cuál es nuestro testimonio? Eso es lo que tenemos que tener bien claro. No, yo al que le temo es a Dios. Y las palabras de Cristo son tan claras. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, porque después de eso no pueden hacer nada. Ese virus lo más que puede hacer es matarnos, nada más. Y se puede, obviamente que eso Jesús no lo dijo en ese sentido, sino en alguien. ¿Por qué le voy a tener temor a ellos? Lo más que puede hacer es matarme. En cambio temed, dice Jesús, aquel que después de haber quitado la vida puede echar tu alma al infierno. A ese temed. Y eso es lo que está diciendo aquí. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Pero vuelvo a decirles, el concepto de Dios que hoy se maneja en las partes, incluso en iglesias, es tan alejado de la Biblia, que es un Dios que solo es amor, un Dios al cual usted quebranta su ley y no pasa nada. No, este es un Dios que, claro que sí, en su amor nos envió a Jesús, en su amor nos adopta, pero dice que a todo el que toma por hijo, Él lo disciplina. Ahora, al que rechaza a su hijo, este Dios dice, el que cree en el hijo tiene la vida, pero el que no rehúsa creer en el hijo, no tiene la vida. La ira de Dios está sobre él. Entonces vemos, no temerle al hombre, sino temerle a Dios. Eso es santificar su nombre. Vamos a ir avanzando, y entonces esa palabra santificar la vamos a estar repasando. Sí, es tener su santo nombre muy en alto. Él es alto y sublime, Él es glorioso. No voy a estar usando su nombre vanamente, pero eso, si de verdad lo entiende así, también sabe que Jesús es Dios, ¿verdad? Jesucristo es tanto el Hijo de Dios como Dios mismo, como el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios y Dios mismo. Entonces el nombre de Jesús también lo entendemos, pensamos en Él, creemos en Él, y eso nos lleva a la obediencia, como dijimos. En la vida personal, en la vida de la iglesia y en el mundo, tenemos que santificar a Dios haciendo las cosas como Él manda. A veces encontraremos la oposición de que dice, pero es que si usted lo hace así, nadie va a ir a la iglesia, entonces, suya, por eso. Pero entonces, ¿a quién queremos santificar? ¿Al Señor o acomodarnos al mundo? El mismo apóstol Pablo pasó por situaciones en las que él dice, pero entiéndame, ¿a quién le sirvo yo y a quién le quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios? La respuesta triste de algunos es a los hombres. Entonces, la iglesia de este tiempo está llamada a una reflexión muy seria. Y termino diciendo esto que leo yo en Joel capítulo 2 versículo 16. Joel 2, 16 y 17. Escuchen esta lectura. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Mis estimados, hemos visto lo que es santificar el nombre de Dios. La iglesia del presente debe volver a santificar el nombre de Dios y hacer de esto no solo una oración de labios, sino volver a Dios. Miren que en esta asamblea dice, no falte nadie por ninguna razón. Que es que recién casado, venga también. Tiene que venir, es una reunión solemne de pedirle perdón a Dios porque no se le ha dado a su nombre la gloria que Él merece. No se ha santificado el nombre de Dios. Entonces, ahora lo que queremos es santificarlo nosotros, que otros lo santifiquen, que el mundo sepa que el pueblo de Dios santifica el nombre de Dios y que a Él le tememos. Que el Señor me los bendiga. Voy a pedirle al hermano Eric
que venga para nuestra costumbre de las peticiones y después orar juntos.